están todos? Tenemos un nuevo video, un nuevo tema. Cómo consumir los suplementos para su tolerancia que sea mejor o los mejores beneficios para nuestro cuerpo. Vamos a verlo. Muy bien, el video tema del día de hoy es, como lo dije hace un momento, cómo consumir los suplementos para que su tolerancia sea mejor o que su aprovechamiento o su absorción sea mucho mejor. Oh yeah. Continuamente estamos siendo bombardeados por estos nuevos suplementos, por estas nuevas marcas, por estos nuevos métodos de consumo de los suplementos, y la realidad es que nos podemos hacer de un muy buen stack de suplementos que tenga proteína, que tenga creatina, que tenga aminos, que tenga essential amino acids, multivitamínicos, omegas, pre-workouts, caseínas. Vaya, la lista puede ser impresionante. La lista va a ser diferente para cada persona, diferente en el sentido de cada uno tiene una meta muy diferente de persona a persona que va cambiando, porque vaya, es muy difícil. Accionemos sobre todo principalmente a los suplementos de la misma manera que otras personas y que realmente lo necesitemos. Recordemos que es un suplemento, es un complemento que te va a hacer la vida muchísimo más sencilla o te la puede complicar al no saber cómo consumir los suplementos. Y es que la realidad es que en este canal tenemos una alta variedad de reviews sobre suplementos. Sí, los comentamos en cada review, cómo consumirlos, en qué momento y toda esta situación, pero la realidad es que muy en general hay preguntas de Mesías: ¿en qué momento debo consumirlo? ¿Mesías es antes o después? ¿Es fin de semana? ¿Lo debo de consumir aún así todos los días? Si me enfermo, ¿lo puedo seguir consumiendo? Vaya, son muchas preguntas, pero la raíz de todo es cómo aprovecharlos para mejor, cómo sacarle el mejor provecho a ese dinero que estoy pagando por estos suplementos. Y la realidad es que son muy sencillas las instrucciones para obtener los mejores resultados de cada suplemento. Entonces, comencemos con la proteína whey, porque uno de los suplementos que más se te viene a la mente como la primera opción de un suplemento que necesito para completar mis gramos de proteína, para no saturarme en cuestiones de proteína de origen animal, o que ya sea demasiada comida para mí en cuestiones de proteína. Y para alcanzar esos gramos de proteína necesito o debo de consumir algunos scoops de alguna proteína whey, y es muy importante saber en qué momento consumirla, saber cómo consumirla, pero principalmente en qué momento. El principal error, y vaya, hasta la fecha, el día de hoy, se ven muchos errores al consumir la proteína whey. Yo creo que uno de los principales es pre-entrenamiento, o sea, que lo consumas antes de entrenar junto con algún tipo de carbohidrato y toda esta situación. En antaño la realidad es que se utilizaba mucho este método de consumir la proteína antes, y la realidad es que no se obtiene ningún beneficio. O sea, me refiero a antes, 15 minutos antes de entrenar, 20 minutos antes de entrenar, como si realmente fuera un pre-workout, y es cuando menos provecho vas a sacarle a esa proteína whey. La realidad es que la mejor y la ideal manera de aprovechar esa proteína que vas a consumir, proteína whey, es después de entrenar. La realidad es que pues es cuando mejor se aprovecha la síntesis de proteína, la construcción muscular está ávida de esa proteína whey, y es cuando metes tus 2 scoops de proteína, y es cuando el mejor método de consumo de proteína es en ese momento después de ir a entrenar. En otro momento del día, claro que lo puedes meter sin ningún tipo de problema, sobre todo para completar lo que decía, los gramos de proteína por día que necesita cada persona. Otro momento ideal sería antes de irte a dormir. Es ideal ese momento. Puede ser una proteína whey, puede ser una caseína si así lo deseas, pero creo que son los dos, de estas dos maneras son las mejores y las ideales. Claro que lo puedes consumir en otros momentos del día, tal vez de 30 minutos después de despertarte, toda esta situación de síntesis de proteína, etcétera, para aprovecharla de mejor manera. Pero la errónea, el gran tache es justo 15 minutos antes de entrenar. Creo que
el peor momento creo que es tirar a la basura esa proteína whey, porque no se va a absorber, no vas a obtener ningún beneficio de consumirla de esta manera. El siguiente, la creatina, otro de los suplementos que más debate caben en esta cuestión de cómo absorberse y toda esta situación. Antes estaban estos mitos que se fueron, dejando a un lado con el jugo de manzana, con un jugo de uva, con dos esplendas y toda esta situación para que mejor se aprovechara. Pero la pregunta número uno era: ¿antes o después? Esa es la pregunta que siempre se tiene con la creatina. Muchos han obtenido muy buenos resultados antes, otros han obtenido muy buenos resultados después. Entonces siempre va a estar este debate. La realidad es que yo, como siempre se los comento, es que experimenten. Si tú me dices cuál es la mejor, para mí es antes. Para mí son 5 gramos antes de entrenar, es cuando los mejores beneficios y los mejores resultados que he obtenido y que muchos han obtenido tomándolo de esta manera. No significa, o no te estoy diciendo que en el tema de la creatina simplemente que nada más se pueda consumir antes y que sea la mejor. No, hay muchas personas, y en antaño yo la consumía después de entrenar y también se obtenían muy buenos resultados. Simplemente es experimentar y ver cómo te vas sintiendo y cómo obtengo yo de manera personal los mejores resultados. Si tú eres una persona que ya supera los 98 kilos, 100, 110, 115, tendrías que ajustar la cantidad de creatina, entonces va a ser mayor, entonces debes de consumirla antes y después. Pero la recomendación y la efectividad es que es antes de entrenar tus 5 gramos de creatina. Los pre-workouts, otro de los suplementos que más debate genera, que no funcionan, que no son necesarios, que no pegan y toda esta situación. Y hay errores muy puntuales en los que las personas dicen que no funcionan por X, Y o Z. La realidad es que no funcionan por el mal uso y se desaprovecha, y algunos son pre-workouts bastante caros. El primer error que la gran mayoría comete es consumir alimentos con pre-workout. Tu cuerpo lo que va a utilizar primero, o lo que va a absorber primeramente, es la comida. Va a hacer la síntesis de proteína, la va a hacer la digestión, y después va a dar el bombazo de ese pre-workout. Y eso es lo malo. ¿Por qué? Porque muchas veces ese bombazo de energía, ese bombazo que te va a dar ese pre-workout, te lo va a dar después de entrenar, y es cuando traes esta sensación de ansiedad, de euforia y todas estas situaciones. Después comentar que no funcionan los pre-workouts, o que el efecto es retardado y que no te funciona en el gimnasio. Entonces esa es una situación. El mal uso, que es combinarlo con algún alimento, que es con el estómago vacío. Con el estómago vacío, 15 a 20 minutos antes de entrenar, ¡boom!, está perfecto. ¿Cuál es el otro punto o la manera errónea de utilizar un pre-workout? Demasiado tarde. Demasiado tarde me refiero a altas horas de la noche. Es una muy mala manera. ¿Por qué? Porque vas a tener un pésimo sueño. No va a ser un sueño reparador. Tal vez sea demasiado estimulante que no puedas dormir durante la noche. Eso es terrible para tu recuperación muscular. Entonces, máximo que sea, obviamente, un pre-workout antes, 6, 7 máximo, que lo consumas y que lo quemes durante el gimnasio. Pero sí es muy importante tener en cuenta esto. Después de las 8 de la noche puedes consumir un pre-workout steam free, o tal vez un óxido nítrico, pero sí saber que un pre-workout se debe consumir 7 de la noche. Antes de las 7 de la noche está perfecto. Después sí te van a tener problemas de insomnio, de ansiedad, de euforia, toda esta situación, y no te va a dejar descansar. Aminoácidos y essential amino acids. Un gran debate también en esta situación de funcionan, no funcionan, en qué momento, por qué no funcionan, etc. Aminoácidos. Los aminoácidos no son antes ni son después, señores. Los aminoácidos BCAAs son durante, son para mejorar tu rendimiento, son para recuperación. La gran mayoría de ellos tienen electrolitos,
tienen estos aminoácidos para mantenerte entrenando con todo. Esa es la función de unos BCAAs. Si tú los consumes antes, no te va a servir de nada. Si tú consumes los BCAAs después, no te va a funcionar absolutamente nada porque no son unos essential amino acids. Unos essential amino acids o AS, como se le dice también, ahí entran perfectamente después de entrenar. Ahí no entra nada durante, no es un intra-workout ni es un pre-workout, es un post-workout. Los essential amino acids para aprovechar la síntesis y las altas cantidades de aminoácidos para la síntesis de proteína, para la recuperación, para la construcción muscular. Ese es un gran error. O sea, muchas veces te confundes en que sean lo mismo, BCAAs con essential amino acids, y en el tema de en qué momento consumirlos. Es clave saber en qué momento debemos de consumir los suplementos para obtener lo mejor y sobre todo que nuestro dinero sí esté rindiendo frutos, porque muchas veces pensamos que estamos gastando a lo tonto en un suplemento que no me funcionó, pero la realidad es que no lo sabes utilizarlo. Esa es la gran realidad, no lo sabes utilizar. La vitamina C, los multivitamínicos, los omegas son cuestiones que tienen detalles muy específicos para obtener los mejores resultados. Vitamina C, puedes utilizarlo de esta manera. Puedes utilizarlo con la primer comida que tengas, ya sea después de tu fasting o en tu desayuno. Ahí entra perfecto, pero que sea con alimentos. Es muy importante que sea consumido con alimentos. Tus 2 gramos de vitamina C, que los consumas con alimentos. Muy importante. La otra manera que lo puedes consumir la vitamina C es junto con tu creatina y tu pre-workout. Antes de entrenar vas a obtener un muy buen pre-workout. Multivitamínicos es otro de los suplementos que la gran mayoría no lo consume de manera correcta. Los multivitamínicos lo más temprano posible junto con tu desayuno. Si son 2 cápsulas, siempre tratar de consumirlo con las comidas. No dejar espacios o no consumirlo en ayunas o no consumirlo con el tema de un estómago vacío, por 2 cuestiones. Debe de bajar lo más posible en tu torrente sanguíneo y cuando hay alimentos para que se observan todas esas vitaminas y que se desperdicie la gran mayoría de ellas. Muchas veces cuando se toma o en ayunas o con el estómago vacío, la gran mayoría de esas vitaminas se ven desperdiciadas porque no hay un agente que transporte todas esas vitaminas de manera importante. Los omegas, al igual que los otros 2 que acabo de nombrar, entran perfectamente con el consumo de los alimentos. Yo agregaría uno antes de dormir. Ese es un punto muy importante. Un omega antes de dormir entra de manera perfecta. Y por último voy a dejar el HMB y el magnesio. HMB, uno de los suplementos más underground, más dejado a un lado, y que de los suplementos que más recomiendo es el HMB, pero la gran mayoría no sabe cómo consumir el HMB. La realidad es que muchos se quedan en qué momento, durante, en el ejercicio y todo. Te lo voy a recomendar en 2 maneras, obviamente por la cantidad y situaciones, pero yo lo combino en 2 maneras. Con el desayuno, obviamente ahí entra perfectamente con el desayuno, y con la cena, que haya un espacio importante entre uno y el otro de las tomas. Obviamente casi siempre son 2 cápsulas, que sean el desayuno y que sean la cena, el HMB, para el tema de la recuperación. Una joya el HMB. Magnesio, dependiendo cuál sea el tipo, la gran mayoría se pueden dividir hasta en 3 pastillas, pero la gran mayoría es una toma de 2. La primera que sea en ayunas con el magnesio y la segunda que sea antes de dormir. Las cantidades son muy variables, los tipos, glicinato, citrato de magnesio, cloruro de magnesio, son muchos tipos, pero van enfocados en distintas funciones o en distintos parámetros para características de qué es lo que lo necesito sacar de
de las tomas. Obviamente siempre, casi siempre son 2 cápsulas, que sean el desayuno y que sean la cena, el HMB, para el tema de la recuperación. Una joya el HMB. Magnesio, dependiendo cuál sea el tipo, la gran mayoría se pueden dividir hasta en 3 pastillas, pero la gran mayoría es una toma de 2. La primera que sea en ayunas con el magnesio y la segunda que sea antes de dormir. Las cantidades son muy variables, los tipos, glicinato, citrato de magnesio, cloruro de magnesio, son muchos tipos, pero van enfocados en distintas funciones o en distintos parámetros para características de qué es lo que lo necesito sacar de este suplemento. Pero la gran mayoría es en ayunas, la primera toma, y la segunda toma antes de ir a dormir. Vaya, la gama de suplementos es muy amplia. Si te interesa algún suplemento en específico, dímelo aquí abajo en los comentarios. Me dices, dime situation, necesito que me digas cómo debo de tomar este suplemento, la cantidad en específico, en qué momento, si es todos los días, etcétera. Pero te mostré más o menos muy en general cómo aprovechar nuestros suplementos, cómo obtener los beneficios de estos suplementos y por qué no me estaban funcionando. Y este fue el review y este fue el tema de que hablamos el día de hoy. No te olvides, cualquier duda o cualquier pregunta sobre este tema o algún otro, ¡pum! Aquí está mi correo. Si te gustó este video, yo sé que te encantó este video, regálame un like en la sección de información que se encuentra aquí abajo. Me comentas aquí abajo, Mesías, me gustó mucho este video y me interesa saber la cantidad que debo de consumir de este suplemento, o te falta hablar sobre este suplemento y aquí lo debatimos y te lo explicamos, bro. Comparte este video en todas tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok. Ya estamos en TikTok así de bro. Ya viste que el Mesías habló sobre cómo consumir los suplementos. Vamos a verlo. Activa la campana de notificaciones que se encuentra al lado del botón de suscripción. ¡Pup! Le das clic ahí, no te vas a poder perder de ninguno de los videos, reviews, temas, podcasts, versus y todo lo demás que tienen para ofrecer el Mesías, porque el Mesías está aquí, yo estoy aquí, impartiendo cátedra. Y si aún no estás suscrito, pues que chingados esperas. Y recuerda que todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente, bro.